Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a seguir continuando con la serie de ejercicios de este nuevo tema de cinemática, el cual es el movimiento relativo en un sistema de referencia en traslación. Para esto vamos a desarrollar el problema 11.121 del libro de Dinámica de Bill Johnson de la novena edición, el cual nos muestra la siguiente gráfica donde existen dos trenes, un tren A y un tren B, ¿no?, que han sido dibujados mediante círculos rojos, azul y rojo respectivamente. Además, el gráfico nos muestra sus velocidades respectivas en kilómetros por hora. Bueno, y la parte A del problema lo que nos pide es hallar la velocidad relativa del tren B con respecto al tren A, es decir, la velocidad de B respecto a esta expresión. Bien, entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, nosotros por teoría sabemos esto, ¿cierto? Esta expresión para las velocidades. La velocidad de un cuerpo A va a ser igual a la velocidad de un cuerpo B más la velocidad de A relativa a B. Por lo tanto, si lo que queremos es hallar esto, simplemente lo cambiamos aquí, quedando de esta manera. La velocidad de B va a ser igual a la velocidad del tren A más la velocidad del tren B relativa a el tren A. Listo. Por lo tanto, con esta ecuación nosotros ya podemos hacer nuestra gráfica. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso tenemos lo que son velocidades. Por lo tanto, para formar nuestro triángulo de vectores, lo que podemos hacer aquí es estirar esto. Si nosotros estiramos esto, quedaría de la siguiente manera. Y además esto lo podemos retroceder, quedando así. Esta sería mi velocidad en B y esta sería mi velocidad en A. Entonces, podemos observar que en esta gráfica, velocidad de B es la resultante. O sea, esto tiene que quedarse solo, mientras que aquí tienen que sumarse la velocidad de A con la velocidad de B relativa a A. Si ya tenemos esta expresión, lo que nos falta sería la última y sería dibujado de esta manera. Esto sería mi velocidad de B relativo a A. Y es por eso que aquí lo estoy graficando nuevamente aquí. Esta sería mi velocidad de B relativo a A para que se vea mucho mejor. Además que este ángulo de 25 se mantiene, ¿cierto? Porque este ángulo de 25 es mediante el real horizontal donde se encuentra viajando el tren A y el real inclinado que por donde viene viajando el tren B. Entonces, por lo tanto, si esto vale 25 grados, lo que es este ángulo va a ser simplemente la diferencia, ¿cierto? Es decir, 180 grados menos 25 grados. Y eso me va a dar 155 grados. Listo. Tenemos esta velocidad, tenemos esta otra velocidad y tenemos este ángulo. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de cosenos para hallar la velocidad que nos piden en el problema. Entonces, aplicando nuevamente la ley de cosenos, tenemos lo siguiente. Esta velocidad va a ser igual a la velocidad de A al cuadrado más la velocidad de B al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambas velocidades por el coseno del ángulo que está entre ambos vectores. Donde, recordemos que la velocidad de A vale 66 y la velocidad de B vale 48. De esta manera, y ustedes resolviéndolo, les quedaría que la velocidad de B relativa a A va a ser igual a 111.366 km por hora. Bien, y ahora si nos piden hallar la dirección, pues nosotros sabemos que simplemente es trazar una horizontal, ¿cierto? Trazamos una horizontal, por lo tanto su dirección debería ser esta de aquí. A esto yo lo voy a llamar un ángulo θ. Entonces, ¿cómo hallamos ese ángulo? Pues mediante la ley de senos, ya que conocemos esta expresión y esta otra también, además de un cierto ángulo. Entonces, mediante la ley de senos, podemos ver que el seno del ángulo θ va a ser sobre la velocidad que está frente a este, que sería la velocidad en B, va a ser igual al seno del ángulo de 155 sobre la velocidad frente a esta, que es velocidad de B relativa a A. De esta manera, ustedes despejan el seno de θ y finalmente resuelven esto mediante el arco seno o seno elevado a la menos 1, para que finalmente θ salga 10.5 grados con esta respectiva dirección. Ok, entonces en la parte B del problema nos piden hallar la distancia de los trenes, mejor dicho, las frentes de los trenes 3 minutos después de que A pasa por el crucero, sabiendo como dato que B alcanza ese cruce
10 minutos después de que A lo haya hecho. Entonces, vamos a graficar nuevamente este escenario y pongámonos en esta situación. Tenemos el tren A en el centro, ¿no? Donde está el cruce, que lo he llamado un punto O. Cuando A está en este cruce, ¿qué es lo que pasa con B? Bueno, B está a 10 minutos de llegar ahí, ¿cierto? Por el dato nos dicen que B alcanza ese cruce en 10 minutos luego de que A lo hizo. Por lo tanto, ese tiempo sería 10 minutos. Pero lo que nos piden es 3 minutos después de que el tren A haya pasado por ese crucero. Es decir, ahora pasó un tiempo T de 3 minutos. Por lo tanto, aquí B final va a ser un tiempo T 3 minutos también. Entonces, este tiempo que tiene B hasta el cruce que le quedan es simplemente la resta, ¿cierto? Por lo tanto, este tiempo va a ser igual a 7 minutos. Listo. ¿Y para qué nos interesa todo esto? Bueno, ya que nos piden hallar la distancia, lo que nos piden hallar es una distancia de los trenes, es decir, una distancia relativa, una posición, vector posición relativo. Entonces, para lograr esto, lo que tenemos es esto de aquí, que vendría a ser nuestro vector posición R de A, y esto de aquí, que sería nuestra posición B, R de B, para esos respectivos tiempos. Y finalmente, esto de aquí, que sería lo que nos piden, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el vector posición de A y el vector posición de B? Bueno, algo que también nos dan de dato es que ambas velocidades son constantes. Por lo tanto, así como en el ejercicio anterior, podemos nuevamente aplicar MRU, es decir, movimiento uniforme, el cual tenía como fórmula, recordemos que el vector posición respecto al tiempo de una partícula va a ser igual al vector posición inicial más la velocidad multiplicado por un tiempo t. Entonces, vamos a hacerlo con cada uno de los trenes. En el caso del tren A, tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad de A multiplicado por el tiempo. Pero como la posición de A inicial representa el cruce que yo he llamado el punto de origen, esta posición va a ser 0. De esta manera, 0 más la velocidad de A, que valía 66 km por hora, multiplicado por el tiempo, que en este caso son 3 minutos, pero los pasamos a horas, ¿no? ¿Cómo? Multiplicándolo por 1 hora sobre 60 minutos. De esta manera, si ustedes resuelven todo esto, les quedaría que el vector posición de A va a ser igual a 3.3 kilómetros. Lo mismo pasa ahora con el vector posición de B. En este caso lo que queremos hallar es el vector posición en B2. B2 vendría a ser cuando llega al cruce. Entonces va a ser igual a la posición inicial de B, que sería esto de aquí, más la velocidad de B, que es constante multiplicado por el tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, ya que estoy trabajando en este escenario, es decir, de B hasta B2, el tiempo que usaremos es de 7 minutos. Por lo tanto, aquí la posición de B2, como va a estar en el cruce, va a ser igual a 0. R de B se va a mantener y 48 km por hora, que es la velocidad de B, multiplicado por el tiempo de 7 minutos, pero pasados a horas. De esa manera, la posición en B les va a salir 5.6 kilómetros. Debería salir negativo, pero dado que estamos trabajando con un triángulo de vectores, es decir, de una forma geométrica, el sentido no nos va a interesar. Lo que nos va a interesar es su magnitud. De esta manera, podemos graficar nuevamente el triángulo, ¿no? Como habíamos mencionado, en este caso tenemos la posición del vector R de A, la posición del vector R de B y finalmente el R de B de A, que es lo que nos piden, que simplemente, como este ángulo es de 25 grados, va a ser nuevamente por ley de cosenos, resuelven y les va a quedar que esta es su respectiva velocidad, es decir, 2.96 kilómetros. Listo, y con esto ya hemos terminado el problema de hoy. Espero que lo hayan podido comprender y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.